Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Y comenzamos con las noticias, hablando de la derrota de ayer del FC Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Ayer cae el FC Barcelona, como dice Guillo, 1-2 en casa contra el equipo francés. Cae por primera vez esta temporada. Había ganado todos los partidos de esta temporada en Liga y en Champions, por supuesto ese partido que le gana 1-2 a Newcastle, y ahora cae por primera vez, como digo. El partido empieza bien para el Barça, con una presión bastante alta y alguna jugada de Lamine Yamal destacada, y encima se culmina con ese 1-0 de Ferran Torres tras un error de Vitinha. Raro en Vitinha cometer ese tipo de errores, pero lo comete. El Barcelona lo capitaliza bien después de un buen pase de Pedri a Rashford y después una gran asistencia del jugador inglés a Ferran para poner el 1-0. Parecía que podía ser fuera de juego, pero finalmente no lo fue y subió el gol al marcador. A partir del minuto 30 el Barcelona de repente empieza a dejar de capitalizar el juego. El PSG comienza a llevar el hilo del partido y culmina con ese gol en el minuto 35 de Mayulu, después de un error en general de la defensa, pero en particular en Cubarsí, el error que yo creo que lo hablaremos en la tertulia sobre el estado de forma del central español. Pues comete ese error y Mayulu se queda delante del portero solo, delante de Chesney en este caso, y pone el 1-1. A partir de la segunda parte el PSG fue un dominio total por encima del FC Barcelona, además quitando algún destello del Barça con el que pudo ponerse por delante, no lo aprovechó, y como digo, el dominio al final culminó en ese 1-2 final con el gol de Gonzalo Ramos tras haber entrado unos minutos antes. Pero no fue el único partido que se jugó ayer, porque hubieron más españoles, hubieron más partidos, hubieron fútbol internacional, como me gusta decir. Hubo más partidos, más equipos españoles en la Champions League, pero no hubo buenas noticias. 4-1 perdió el Athletic de Bilbao en su visita al Borussia Dortmund y 2-2 terminó empatando el Villarreal ante la Juventus en casa. Los dirigidos por Ernesto Valverde ya suman 7 partidos sin ganar, 6 de ellos terminando en derrota. El gol de Guruceta para el Athletic en el minuto 61 del partido ponía el 2-1 y daba la esperanza, ¿no?, la posibilidad de que el Athletic de Bilbao podía por lo menos empatar el encuentro, pero ya en los últimos 10 minutos del partido el Borussia Dortmund terminó anotando 2 goles que pusieron en el marcador el 4-1 final. El Villarreal, por su parte, empezó ganando en el minuto 4 con un gol de Danjuma, luego con 2 goles de la Juventus le daría la vuelta al marcador. Uno de ellos fue un golazo, ¿no? Totalmente. Un golazo de la Juventus, un golazo de chilena que recordaba al de Cristiano Ronaldo contra la Juventus en aquellas Champions. Sin embargo, en el minuto 90 Renato Veiga terminó empatando el partido 2-2 para el Villarreal. En la jornada nos deja grandes resultados, ¿no?, como por ejemplo el 0-4 del Newcastle en su visita al Unión Saint-Gilloise, el empate a 2 entre el Mónaco y el Manchester City, la victoria del Napoli 2-1 contra el Sporting de Lisboa, el triunfo del Arsenal 2-0 ante el Olympiacos en ese duelo de entrenadores españoles, Mikel Arteta por el lado del Arsenal y Mendilibar por el lado del Olympiacos griego, y el empate 1-1 entre el Bayer Leverkusen y el PSV de Holanda. Simplemente recordar que con estos resultados el Real Madrid termina esta jornada siendo segundo en la clasificación, siendo el único equipo español dentro de los 8. El Barcelona y el Atlético de Madrid están dentro de los equipos que clasificarían en este momento al play-in, y el Villarreal y el Athletic de Bilbao estarían fuera de la Champions en este momento. Y pasamos a otras competiciones precisamente europeas, a la Europa League y a la Conference. Exactamente, porque hoy tenemos partidos de Europa League y Conference y hay 3 equipos españoles involucrados. En la Europa League, que ya se había jugado un partido previo, juega a las 6:45, 7 menos cuarto de la tarde, juega el Betis, en este caso juega en Razgrad contra el Ludogorets. Tiene varias bajas: Marc Bartra, Diego Llorente, Nelson de Osa, evidentemente Isco Alarcón y Pablo García, que está jugando en este momento el Mundial Sub-20, del que vamos a hablar próximamente ahora en las noticias. No van a estar, pero sí vuelve Ricardo Rodríguez. Hay que decir que el Betis no viene en una situación muy mala, porque ese primer partido que se jugó, si no recuerdo mal, creo que se jugó en casa, creo que se jugó en la Cartuja, no en el Benito Villamarín, en la Cartuja. Contra el Nottingham Forest. Contra el Nottingham Forest, exactamente. Pues se llevó un empate muy valioso, teniendo en cuenta que el equipo inglés fue bastante superior. En otros partidos, a las 9, en Europa League, también juega el Celta de Vigo. En este caso, juegan en casa contra el PAOK Salónica. Vuelve el fútbol europeo a Balaídos y bueno, con más obligación de ganar
ganar después de esa derrota dura contra el Stuttgart, uno de los grandes equipos de esta competición. Perdió el Celta y tiene que ver qué hace en este partido. Evidentemente pues es bastante favorito contra el PAOK Salónica. Las bajas, Starfel, Carreira y Ristic no van a estar en el partido para el equipo español. Otros partidos interesantes de la Europa League, Fenerbahce Niza, bueno, hay muchísimos, ¿no? Juegan tantos partidos hoy, pero Bolonia Friburgo, por ejemplo, Olympique de Lyon Salzburgo, entre otros. Pasamos a la Conference League, que también hay muchos partidos hoy. A las 6:45 juega el Rayo Vallecano en el inicio de esta competición. No se ha jugado, se jugaron las fases previas en las que estuvo, por cierto, el Rayo Vallecano ganando, pero no ha empezado y empieza ahora. Juega contra el Esquendija de Macedonia del Norte. Espero haberlo dicho bien, probablemente lo habré dicho mal, pero es lo que hay. Simplemente destacar, es un punto clave para el equipo, no viene una buena racha, 5 partidos de liga sin ganar, solo ha ganado un partido esta temporada, quitando esa previa de la Conference League. Es el primer partido contra el Girona en la primera jornada de liga, que acabó 3-1 para el equipo madrileño. Pero bueno, vamos a acabar con el fútbol porque, bueno, tenemos alguna noticia más, pero relacionada con equipos que han jugado la Champions. Hablamos ahora pues de Valverde y del Real Madrid. Hablamos de Valverde y del Real Madrid porque ayer al mediodía conocíamos un comunicado que publicó Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, en redes sociales sobre los comentarios que ha recibido después de sus declaraciones en rueda de prensa en la previa del partido entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, y también por su no participación en ese partido y por alguna imagen que se vio de Federico Valverde mientras calentaba en la banda al margen del encuentro que se disputaba entre el Kairat Almaty y el Real Madrid. Bueno, ante las críticas, Valverde explicó lo siguiente. Dijo: de mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. Sobre su charla con Xabi Alonso, donde él dice que le transmitió a Xabi Alonso que prefería jugar como mediocentro y no como lateral derecho, dice: me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo. Recordemos que en esa rueda de prensa donde sale en la previa Federico Valverde diciendo que él no nació como lateral derecho, haciendo referencia a que su posición favorita es precisamente como la que le dijo a Xabi Alonso, que su posición favorita es de medio centro. El jugador es el primero que ha reconocido su mal momento futbolístico. No es un secreto de que Federico Valverde no está teniendo un buen momento en el Real Madrid, pero también hay fuentes que dicen que está teniendo un mal momento en su vida personal. Entonces, pues a lo mejor eso se refleja en lo que está pasando con Federico Valverde. Por cierto, más adelante tenemos a un invitado que nos dirá y nos hablará más sobre este tema. Ahí lo dejo. Antes de dejar de hablar de fútbol, comentamos el Mundial Sub-20, porque España, bueno, no levanta cabeza. No levanta cabeza. Vamos con dos noticias rápidas. Una de fútbol. El Mundial Sub-20 para la selección española no está siendo el deseado, evidentemente. Empata contra México tras haber perdido ese primer partido contra Marruecos. Empata ayer contra México 2-2. Goles de Pablo García e Iker Bravo para España. En el caso de los mexicanos, los goles los metió Zambrano. Hay que decir que, como decimos, ¿no?, le está costando, solo lleva un punto en 2 partidos, pero que hay esperanza. ¿Por qué? Porque España juega este sábado contra Brasil y podría llegar a pasar, porque los 4 mejores terceros de los 6 grupos que hay pasan a la siguiente fase, a los octavos de final, junto evidentemente a los mejores primeros y a los mejores segundos. Esto, como suele ser siempre, como hay 6 grupos, pasarían primeros y segundos, que son 12, más los 4 mejores terceros, que juntarían a los 16. Entonces, si gana, se pondría con 4 puntos y llegaría a pasar probablemente. No es evidentemente matemático, pero sería muy sencillo que pasase. Veremos qué pasa este fin de semana con la selección sub-20. Y pasamos al baloncesto, porque ayer terminó la jornada 1 de la Euroliga y empieza la segunda. Ayer precisamente el Valencia se convirtió en el único equipo español en ganar en la primera jornada de esta Euroliga tras vencer a Las Villeurbanne en condición de visitante por 3 puntos, 77-80. Hoy comienza la segunda jornada con el Real Madrid recibiendo al Olympiacos a las 9 menos cuarto de la noche en el Movistar Arena aquí en Madrid. Ahora sí, vámonos con ese invitado que anunciábamos anteriormente, precisamente con Pedro Pablo Parrado, que en su sección A Balón Parrado nos trae lo que es ese caso Valverde. Buenos y deportivos días por la mañanita a mi dúo dinámico favorito, tanto a Eric como a Guillermo. Voy a hablar del caso Valverde. ¿Hay caso Valverde? Sí, creo que hay caso Valverde. ¿Por qué? Porque el uruguayo, el pajarito, no está contento con el rol que juega ahora en el equipo de Xabi Alonso.
Esto sí que es extraño. Siempre ha sido un jugador, para mí, titularísimo en este Madrid. Pero de alguna forma, el nuevo entrenador no ha dado con la tecla. Yo creo que es un jugador que tiene que ser un volante claro, con llegada y con disparo. Esa es la posición ideal para el bueno de Valverde, de Fede Valverde. Está mosqueado con los comentarios, pero es que se ha portado, vamos, la imagen que dio en Almaty ha sido lamentable y penosa. Un profesional de su categoría no puede pasar como hizo, en este caso, en la previa del partido con sus compañeros, como si el encuentro y el entrenamiento no fuera con él. Hay que salvar Valverde. Esperemos que se acabe aquí. Qué privilegio el balón parado, ¿no? Para mí, hay que decirlo, para todo el mundo que no lo sepa todavía, que seguro que ya lo sabe mucha gente, goles con Parrado, todo, bueno, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la noche, y es un privilegio tenerlo con nosotros, vamos, o sea, me quito el sombrero, vamos. Ante el comentario de Parrado, ¿hay caso Valverde o no hay caso Valverde? Sí, yo creo que sí. Cuando emites un comunicado, por lo menos hay caso, una cosa es que sea más para un lado, para otro, un pelín de caso hay. No es el primer comunicado que emite Valverde en sus redes sociales, ¿no? Totalmente, Ya muchas totalmente. veces ha entonado el mea culpa en cuanto a su estado de forma futbolística. Ahora lo hace frente a estos comentarios que ha recibido después del partido contra el Kairat Almaty, pero yo creo que no hay caso Valverde. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro tertuliano, ¿no? Vamos a presentar, Gabriel por favor, Serrano, Gabriel que lo Serrano. tenemos aquí con nosotros. Muy buenos No sé si hay días. caso Valverde. ¿qué Pensáis quieres? cuando decíais qué honor y qué placer, os referíais a mí, pero bueno, ya veo que No, que evidentemente hay no me gusta mentir a la audiencia. diferente caché y por supuesto se lo merece Hombre, en los por goles favor. comparados. Yo no soy nadie. El caso Valverde, bueno, no es la primera vez, como ha dicho Guillo, su mujer también muchas veces Sí, en X ha publicado diferentes cuestiones sobre el entorno del futbolista. Ahora mismo, no sé, a los madridistas yo creo que tampoco es lo que... El primer día hubo mucho bombo y se ha ido Sí. relajando la situación y bueno, pues se irá viendo según el paso del tiempo. Yo creo que si hubiese mucho caso, no hubiera dicho lo que ha dicho, en plan, oye, No, por eso digo que... hay buen trato con el entrenador, pues está en la situación, evidentemente tiene unas preferencias para jugar en su puesto y el Madrid es así, vas a tener que moverte. Yo creo que ahora mismo está más, no sentenciado, pero un poco en calma. Sí, a la baja. Vamos a ver sobre todo cómo evoluciona las próximas semanas, pero bueno, yo no le daría tanto bombo. Pero bueno, ya después de saludar a Totalmente. nuestro invitado, a Gabriel Serrano, vámonos a lo que vinimos, ¿no? Sí, No- ¿hay no- caso Fútbol Club Barcelona? Ese No es se va a salvar, Eric, de que hablemos de la derrota del O sea, Barcelona. seguro, No, seguro os que voy a no. decir una cosa, hoy ha sido una de las peores noches que he tenido en mi vida. He dormido fatal, pero luego era un sueño y me he despertado y he dicho, ay, ¿cómo que fue el resultado? Y me he vuelto a dormir tranquilo. No, me parece normal. Yo se lo decía a Guillo esta mañana que yo me alegré con el gol de Gonzalo Ramos. O sea, sinceramente, creo que el PSG... No, te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, yo no tengo ningún problema en decirlo. Me alegré con el gol de Gonzalo Ramos. Dije, es que se lo ha merecido. O sea, el PSG fue ayer muy superior al FC Barcelona. En la primera parte no tanto, pero en la segunda parte... O sea, es que le mete un baño. Va volando. Y cuando le mete el segundo gol dije... Es que se lo merecen con mucha diferencia. es lo Muy que hay. superior en cuanto a generación, pero también en Físico. físicamente, ¿sí? Hubo un momento que- clave del partido. El partido se dividió en varias fases. Hasta la primera media hora hubo una fase del Fútbol Club Barcelona Sí, claro. que intentó dominar, pero la segunda parte se vio como Minuto 35, a partir como del gol. Lucho y dijo, oye, vamos a centrar Vitiña, Fabián Ruiz, vamos a colocarnos bien en el centro del campo y a partir de ahí vamos a dominar. Y se vio. Pero es que no solo eso, el PSG lo estábamos viendo durante los últimos 2 años, las últimas 2 temporadas, como no necesita tener un dominio claro del balón. no. ¿Por qué? Porque en 2-3 pases se planta en área contraria, área rival, y ahí es cuando te crea ocasiones, porque tiene 2 laterales carrileros Bueno, es que, o sea, lo de que los laterales tienen del una PSG. profundidad hasta el banderín del córner. Claro, evidentemente un equipo que está preparado y además el Fútbol Club Barcelona es un equipo que en general está volcado y su preparación es hacia arriba. ¿Por qué? Porque quiere tener el dominio del balón. Entonces cuando le pillan la espalda, por Sufre. supuesto, cuesta muchísimo más. Y más tienes un equipo, vemos ayer a Hakimi, que volaba por la banda. Todas las contras que hacía, todas esas intervenciones con el balón, pues evidentemente al Barça pues le costaba muchísimo. Hay un momento, Eric, y yo se lo comentaba a Eric fuera de micrófonos, que yo creo que refleja la superioridad física del Paris Saint-Germain, y es cuando Luis Enrique decide sacar a Fabián Ruiz, sacar a un mediocentro para que ingresase al terreno de juego
Gonzalo Ramos. Sacas un mediocentro, ingresa Gonzalo Ramos y te quedas sin un mediocentro, pero aún así sigues ganando la posesión, sigues ganando el partido físicamente y sigues generando ocasiones, precisamente porque cuentas con jugadores como Nuno Méndez y como a Rafa Hakimi, que al final te cubren toda la cancha. Y ahí el primer gol del Barcelona viene de un error de pase de Vitinha. Que es raro verlo, Y es la reacción del FC Barcelona, porque es lo que estábamos comentando antes, que está volcado hacia el ataque, y es lógico por su intento de dominio y de control del balón. Y ahí es cuando la segunda parte se ve ese clic. Por eso yo creo que es bastante evidente que el partido se dividió en fases. El Barcelona tenía una y luego el PSG cuando da el paso hacia adelante, y es lo que estamos hablando, que no necesita de tener un 70% de posesión. ¿Por qué? Porque en 2 balones profundos te crea peligro. Es que para mí hay otro punto que demuestra la superioridad física del PSG. ¿Cómo sale Pedri? Pedri sale en el minuto 78 cuando el Barcelona necesita control, pero es que tiene que salir porque no puede más. O sea, Flick no lo quita porque, bueno, que quiero hacer un cambio estratégico. No, Pedri está fundido y no puede más. ¿Por qué? Pues porque prácticamente durante todo el partido, pero especialmente a partir del minuto 35, coge, yo creo, Luis Enrique a Vitinha y le dice: oye, Vitinha, mira, aquí hay un tío que se llama Pedro González, tienes que subirte a su chepa, no moverte de ahí y no dejarle recibir, no dejarle respirar y cansarlo hasta el máximo, hasta la extenuación. Y es lo que pasa ayer. O sea, Pedri es que no puede más. Y otra cosa para mí también a destacar: ayer juegan Mayulu, Mbaye y Barcola de delanteros centros, bueno, de la delantera. No juega ninguno de los 3 titulares. Con los 3 titulares yo creo que al Barcelona ayer le caen 3 o 4. Eso por una parte. Y es que el esquema, que la forma de jugar del PSG no varíe un ápice, pero es que no varía nada. Cuando tus 3 jugadores más importantes junto a Vitinha no están, me parece de un nivel táctico de Luis Enrique de otro nivel, vamos. También es verdad, Luis Enrique es Can Barça. Y pero ha mamado lo que tiene. Entonces, él también, eso juega a su favor, lógicamente. Sí, claro. Evidentemente, con el cambio de Flick ha incorporado diferentes dinámicas al equipo, pero aún así, el Barça sigue sin ser un conjunto de ida y vuelta. No. Con Flick, como dices, más. Pero... Sí, pero no lo vemos ayer, que toda la avalancha de los jugadores del PSG, el FC Barcelona, si siempre domina, vemos la estadística, ¿vale? Que a mí las estadísticas, pues bueno, no es que me fije muchísimo. Reflejan a veces, pero no. Pero no creo que sea la parte importante, pero estamos viendo cómo el dominio del FC Barcelona se centra en 2 cosas, que es el dominio y el volcarse con el equipo. Ayer consiguieron hacer la presión un poco más alta, pero claro, ¿cuánto le dura? Eso es lo que digo, que físicamente los otros pues tienen muchísima superioridad. Tenemos un Paris Saint-Germain, como bien decía Eric, con varias bajas, un Paris Saint-Germain sin su delantera titular. ¿Es este Paris Saint-Germain invencible? ¿Es el serio candidato para ganar la Champions? Invencible no, creo que no, sinceramente. Claro, candidato para ganar la Champions, sí. O sea, yo no creo que haya nadie que dude que el mejor equipo del mundo ahora mismo es el Paris Saint-Germain. O sea, Barcelona ayer, en casa, sin sus mejores jugadores, le gana el mejor equipo del mundo. Y yo creo que no hay mucha duda. Y además, por cómo juega el PSG y por quién es Luis Enrique, creo que las bajas es de los equipos. O sea, los equipos que menos le impactan las bajas, por muy grandes que sean, creo que el PSG puede ser de los equipos que menos. Es el sistema, es un equipo que tiene interiorizado un sistema y una forma de juego que puede llegar a Luis Enrique, nos pone a nosotros 3 por... ahí lo veo difícil, Kvaratskhelia, Doué y Dembélé. A ver, igual la segunda carrera he tirado el hígado por la boca, pero quitando eso, yo para finalizar quería poner el foco en un nombre que no creo que se pone mucho porque es quien es y porque viene de donde viene, que es Cubarsí. Pau Cubarsí no solo está mal ayer, que está fatal, sino que lleva varios partidos estando mal. Creo no solo por culpa suya, que evidentemente la juventud y él no está bien, sino por el perfil. El perfil izquierdo para Cubarsí no le viene bien. Es que no le viene bien, es que está muy claro. Es un jugador que tiene muy buen pie, pero tiene que sacar la pelota muchas veces con la izquierda. Y pues evidentemente no es zurdo, y es lo que hay. Y como Íñigo Martínez se fue a final de mercado y no puede traer a nadie, pues tiene que jugar Cubarsí ahí, a pesar de que Eric García me parece el mejor del Barça ayer. Y además me parece un nivel... Lo destacó Flick también. Normal, porque me parece que está a nivel selección española, Eric García, así de claro. Pero Cubarsí no, y está sufriendo mucho, sale a destiempo muchas jugadas, y el Barcelona está sufriendo mucho por ese costado. Pero igual repito mucho lo de antes, pero lo de ayer viene por el dominio total del medio campo del Barça por parte del PSG. Sí. Porque al final es simple, todo es arremeter. Entonces esas venidas que te viene el Fútbol Barcelona, cuando Cubarsí en este caso se tiene que perfilar, siempre va al lado contrario. Entonces es un detalle que sí que hay que valorar. Detalles tenemos muchos en Deportes y Libertad, y mañana tendremos más hablando de esa Europa League y de esa previa de Liga, ¿sí o no? A las 10 y 10 de la mañana, recuerden, esta noche a las 12, Goles con Parrado. Deportes en Radio Libertad.